5 años después del asesinato de una niña, cuando ya su madre parecía haber empezado a estabilizarse de nuevo, una llamada telefónica vuelve a sacudir su existencia. Mamá, soy yo. Ven a buscarme. ¿Dónde se encuentra? ¿Quién la ha mantenido en su poder? La madre inicia una búsqueda desesperada, la búsqueda de una verdad aterradora que ha permanecido dormida hasta ahora. Un grupo de gente oculta que rechaza su propio nombre, la ciencia empírica del mal. Casas abandonadas y aisladas que esconden cosas, secretos. Una trampa de maldad abominable. Prólogo. 1940. El patio era más grande que un campo de fútbol, pero parecía mucho más pequeño. Al acceder, sintió que las paredes se cerraban sobre él. El cielo estival y las colinas brillaban como carteles, y las gaviotas planeaban chillando sobre la bahía de San Francisco. Pero en cuanto aquellas paredes te rodeaban, era imposible ser consciente de algo que no fuera su presencia. Quizás se debía a los cientos de rostros que miraban hacia abajo, o a las voces que aullaban propuestas como si fueran prostitutas desesperadas. Sin embargo, sentías que las paredes se inclinaban sobre ti, como si una amargura y una tristeza inmesurables las hubiera vuelto seniles. En ocasiones, incluso creías percibir el dolor de las piedras. El hombre alto no reaccionó a nada de esto. Avanzó por el patio siguiendo su sombra, que era tan delgada como sus extremidades y tan negra como su ropa, sin expresión alguna en su rostro alargado y severo. Solo sus ojos eran brillantes y decididos. Llegó al pabellón norte y entró como si no hubiera tiempo que perder. Pero cuando alcanzó la puerta verde, se detuvo y miró por la ventana. No había mucho que ver, solo una habitación de 3 metros de ancho, cuyas paredes brillaban con el mismo verde enfermizo de la puerta. A simple vista, era imposible saber que las paredes de acero, por sí solas, pesaban más de 2 toneladas. Las 2 sillas vacías que se alzaban en la habitación podrían haber pertenecido a un dentista o a un barbero que hubiera salido a comer. Sin embargo, nadie que se hubiera sentado en ellas había vuelto a levantarse jamás. Instantes después se dirigió al ascensor y se montó en él. Ahora sus ojos brillaban más que nunca, aunque perdieron toda expresión cuando el guardia posado en el piso superior le abrió la puerta para que pudiera salir, y el siguiente guardia le permitió acceder al cubículo exterior sin apenas mirarlo a la cara. Entonces, la puerta del cubículo se cerró a sus espaldas y se encontró en el corredor de la muerte. Aquí el silencio era más intenso que en el patio. De hecho, parecía que había sido encerrado en ese lugar. Reinaba una atmósfera de hombres nerviosos y expectantes que fingían no esperar nada en absoluto. Dicha atmósfera se demoraba en el aire, como el gas, invisible pero sofocante. Ojos que parecían abotargados por las sombras lo miraban desde las celdas, que eran más estrechas que los brazos extendidos de una persona y apenas el doble de largas. Detrás de cada hombre, bajo una bombilla enjaulada, no había nada más que un taburete, una litera y un retrete carente de asiento. Quizá la oscuridad de aquellos ojos no solo se debía a las sombras. Ignorando todo esto, el hombre alto se dirigió hacia Santini, que estaba sentado agitando las llaves, saboreando las albóndigas de la noche anterior y preguntándose qué aspecto tendría el hombre de rostro severo. Quizá si lo supiera, no se sentiría tan tenso, o quizá eso iba unido a su trabajo. Cada vez que llevaban a un nuevo recluso al corredor de la muerte, Santini se ponía nervioso, pues temía que la visión del lugar en el que esa persona iba a pasar el resto de su vida le hiciera perder los estribos. Solo lograba respirar con mayor facilidad cuando el nuevo estaba encerrado en su celda. «Soy el doctor Gans», dijo el hombre alto, con voz enérgica. «He venido a ver a Frank Bannon». Por cómo le miraba aquel hombre, Santini bien podría haber sido un espécimen de laboratorio. No le cabía duda de que Gans estaba allí para encontrar cosas de las que quejarse. En su opinión, los psiquiatras y los abogados deberían permanecer un tiempo encerrados en aquel lugar,
pues así se darían cuenta de lo necesario que era todo aquello. Sin embargo, ninguno de ellos le había parecido nunca tan frío como ese tipo. Ninguno se había mostrado tan sereno tras haber pasado por delante de la cámara de gas. Aquel tipo no era normal. Abrió la puerta de la sala de interrogatorios, que era ligeramente más grande que un lavabo público. Gans se sentó en el extremo más alejado de la mesa, y tras apoyar los codos en ella, acercó las yemas de los dedos a sus huesudos pómulos. En ese momento, Santini pudo hacerse una leve idea de su aspecto, mientras daba media vuelta para reunirse con el otro guardia, que estaba esperando para abrir la celda. Advirtió que los ojos de Gans centelleaban. Cuando le abrieron la celda, Bannon levantó la mirada y esbozó una débil y vaga sonrisa, haciendo que a Santini se le revolviera el estómago. De todos los animales que estaban encerrados en San Quintín, Bannon era el peor. Santini era incapaz de pensar en lo que le había hecho a aquella pobre niña sin sentir náuseas. De algún modo, su aspecto empeoraba aún más las cosas. Siempre iba pulcro y aseado, con el rostro afeitado, y tan carente de marcas que era imposible saber qué edad tenía. El gobernador Olson había subido al poder de Sacramento y consideraba necesaria una reforma de las prisiones, las mazmorras y todo lo demás. Pero Bannon merecía más que nadie que lo abandonaran allí, sin ni siquiera una manta. Santini ayudaría a los guardias con las mangueras si creyera que Bannon se les iba a escapar de las manos. Quizá, probar el tratamiento de cal y agua le ayudaría a derramar algunas lágrimas por aquella muchacha. El guardia escoltó a Bannon, que caminaba arrastrando las zapatillas, por el pasillo. «Gracias, señor Santini», dijo. Sintió deseos de golpearlo. Aquel hijo de puta acataba las normas con tanta cautela que daba la impresión de que disfrutaba. Santini cerró de un portazo la puerta de aquella sala desprovista de ventanas y la cerró con llave, pero esto no mitigó su cólera ni el rancio sabor de las albóndigas. Estaba dando media vuelta cuando oyó que Gans decía: «Buenas tardes». En aquel lugar era fácil olvidarse de la hora, pero esa no fue la razón por la que Santini se giró. «Me quedaré por aquí un rato, por si termina pronto», dijo. El otro guardia se alejó, encogiéndose de hombros. No le cabía duda de que se había dado cuenta de que pretendía escuchar a escondidas la conversación, pero no le importaba. La verdad es que no le interesaba oír lo que el hijo de puta de Bannon pensaba decir sobre sí mismo, sino que quería saber por qué aquel hombre de negro estaba tan ansioso por hablar con él. Al principio, Gans formuló a Bannon las preguntas habituales. ¿Se sentía deprimido alguna vez? ¿Le daban libros si le apetecía leer? ¿Había visto a su esposa desde que lo trajeron a este lugar? ¿Le gustaría verla? Por supuesto que me gustaría verla, si ella quisiera venir, respondió Bannon. ¿Cómo describiría su vida matrimonial? ¿Satisfactoria en conjunto? Yo diría que era una vida bastante agradable. Ella no se quejaba demasiado, y yo nunca tenía razones para hacerlo. Ganaba bastante dinero trabajando como ingeniero senior. Nuestro nivel de vida era tan bueno como el de cualquiera de nuestros amigos. Santini cerró los puños con fuerza. Seguramente, la vida matrimonial de aquel hijo de puta era mejor que la suya. Ella no deseaba regresar a casa, no desde que ella había empezado a parlotear como un mono cada vez que abría la puerta, no desde que cada comida iba acompañada de pasta grasienta. No le extrañaba que su mujer pesara el doble que cuando se casó con ella. Se obligó a sí mismo a ignorar sus pensamientos al oír que Gans preguntaba: «¿Recuerda qué hizo para que lo trajeran aquí?» «Por supuesto que sí. No estoy loco, ¿sabe? En el juicio dijeron que no lo estaba». «¿Y cómo se siente ahora respecto a lo que hizo?» «Me siento bien. Puedo hablarle de ello, si lo desea». Su indiferencia resultaba sobrecogedora. Santini no estaba seguro de que pudiera soportar escuchar su relato. Podía comprender un poco de violencia, como por ejemplo que un hombre pegara a su mujer de vez en cuando. De hecho, consideraba que no se podía culpar a nadie por eso, pero era incapaz de comprender lo que había hecho aquel animal. «Sí, me gustaría hablar de ello», respondió Gans.
Quiero que me cuente todo lo que hizo y lo que sintió. ¿Podría hacerlo? Había hablado utilizando un tono profesionalmente neutral, pero Santini creyó captar una pizca de ansiedad. Se arriesgó a echar un vistazo por la ventanita de la puerta, y al instante supo qué aspecto tenía Gans, con aquellos ojos centelleantes, aquellos codos en los que se apoyaban sus delgados brazos y aquellas manos largas que enmarcaban su rostro severo e intemporal. Parecía una mantis religiosa. Bueno, ¿por dónde quiere que empiece?, preguntó Bannon. Simplemente vi a esa mujer por la calle y la seguí. ¿Por qué la siguió? Porque era muy guapa, supongo. Al final resultó que estaba yendo a su casa, de modo que descubrí que vivía en un edificio de apartamentos. Suponía que no podría hacerle nada allí, por si alguien lo oía. ¿Qué pretendía hacer? ¿En aquel entonces estaba pensando en violarla? En absoluto. Bannon parecía ofendido. Ya se lo he dicho, mi matrimonio iba bastante bien. Nunca pensé serle infiel a mi esposa, jamás. Lo único que sabía era que tenía que llevarme a esa mujer a un lugar en donde nadie pudiera interrumpirnos. Cuanto más la seguía, más seguro estaba de que tenía que hacerlo. La estuvo siguiendo durante varias semanas. ¿Cree que su esposa advirtió algo extraño en su comportamiento? En el juicio dijo que no. Yo siempre le decía que estaba trabajando y no tenía ninguna razón para no creerme. De modo que, finalmente, logró acercarse a la mujer a la que estaba siguiendo. Hábleme de eso. Bueno, para entonces, ya sabía que trabajaba en una fábrica, y decidí entrar allí una mañana. Había cientos de personas entrando a la vez, así que nadie se fijó en mí. Nadie me hizo ninguna pregunta ni nada, ni siquiera cuando la seguí hasta la sección en la que trabajaba. Me estaba preguntando si podría estar con ella a solas cuando encontré un par de monos que alguien debía de haber utilizado para limpiar. Entonces me escondí detrás de una máquina para ponérmelos, y en cuanto me embadurné de aceite la cara, ni mi propia esposa habría podido reconocerme. No me gustó ensuciarme ni hacerme pasar por un nuevo empleado, pero sabía que tenía que hacerlo. Me dirigí directamente hacia ella y le hice entender que necesitaba que me abriera la puerta del almacén que había justo enfrente. Supongo que está al corriente de que ella era la supervisora. Bien, como debido al ruido no podía hacerme demasiadas preguntas, me abrió la puerta y yo entré tras ella. Gans se inclinó hacia adelante. ¿Y entonces, usted? Bueno, primero le quité las llaves y cerré la puerta. Eso solo me llevó unos instantes. Después la tiré al suelo y me senté sobre su pecho, dejándole el brazo derecho libre y el otro sujeto bajo mis rodillas. Supongo que ya sabe qué hice a continuación. Le arranqué los dedos de la mano derecha con unas tenazas. Eso debió de llevarle cierto tiempo, comentó Gans, como si intentara darle conversación. Santini tuvo que morderse los nudillos para controlarse. ¿No le preocupaban los gritos? No, la verdad es que no. Debido a ruidos del exterior, sabía que nadie podría oírlos. ¿Qué sintió usted? Creo que nada, excepto, quizá, que estaba soñando. Recuerdo que todo parecía estar ocurriendo muy lejos. Espere. Sí que sentí algo. Una especie de decepción porque no viera más, por decirlo de algún modo. ¿Y por qué creía que le estaba haciendo eso? No lo pensé demasiado. Solo tenía la impresión de que era algo que debía hacer. En cuanto terminó, la abandonó. Correcto. La dejé encerrada en el almacén y salí inmediatamente de la fábrica. Supongo que sus compañeros pensaron que se hallaba en algún otro lugar del edificio, pues tardaron bastante en encontrarla. En cuanto estuve seguro de que nadie podía verme, me deshice del mono y me lavé en un aseo público. Después fui a trabajar. Sabía que nadie iba a preguntarme por qué había llegado poco tarde. El único problema fue que tuve que comprarme un traje para sustituir el que había ensuciado. Pero en cuanto me deshice de él en la incineradora, todo fue bien. ¿Cómo se sintió cuando descubrió que su víctima no había muerto? Bueno,
La verdad es que deseaba que estuviera viva. Temía que hubiera muerto por la pérdida de sangre. Durante un tiempo, me sentí bastante mal cada vez que pensaba en ello. Si hubiese muerto, no sé qué habría hecho. Cuando leí que los doctores la habían salvado, empecé a reír de alegría. Después hay un intervalo de unos meses. ¿Temió en algún momento que la policía lo encontrara? A decir verdad, nunca pensé en eso. Siempre sentí que lo que había ocurrido era responsabilidad de otra persona. Pero usted la estaba esperando, ¿verdad? Oh, por supuesto. Sabía que no podría acercarme a ella mientras estuviera en el hospital. No me molestaba esperar, simplemente no pensaba en ello. De todas formas, sabía que tenía que terminar lo que había empezado. Hábleme de ello. Hijo de puta, murmuró Santini, apretando los dientes con tanta fuerza que le dolieron. Hijo de puta sádico. No sabía cuál de aquellos dos hombres iban dirigidas aquellas palabras. Bueno, seguí vigilando su apartamento, explicó Bannon, así que supe que había regresado a casa. Su madre se había trasladado allí para cuidarla. Una mañana, cuando se suponía que la mayoría de sus vecinos estaban fuera del edificio, subí a su piso y, como no estaba seguro de lo que tendría que hacer, decidí llevarme una caja de herramientas. Su madre abrió la puerta, en efecto, y me dejó entrar cuando le dije que me enviaba el conserje para que cambiara la instalación eléctrica. Supongo que después decidió que debería haberlo llamado antes de dejarme entrar, porque se dirigió hacia el teléfono, pero la dejé sin sentido antes de que pudiera hacer nada. Después fui a por su hija. ¿Qué sintió cuando la vio? Una especie de decepción. Ya no era tan guapa. Debía de tener unos 30 años, pero parecía mayor que su madre. Tenía algo en la mano derecha, supongo que una especie de guante quirúrgico. Recuerdo que me sentí incómodo, como si estuviera delante de un monstruo. Supongo que me sentía molesto con ella por tener ese aspecto. Estaba sentada en la cama, escuchando una pieza de Basia, que sonaba en la radio. Cuando entré, pareció despertar de un sueño ligero. Primero vio la caja de herramientas y después me miró a la cara. Al instante supe que me había reconocido. ¿Y entonces qué hizo? Bueno, primero tenía que pedir que gritara, por si alguien la oía, respondió Bannon. Ese fue el momento en que Santini bloqueó sus oídos. Tenía suficiente información sobre lo que había ocurrido para saber que no soportaría escuchar ni una palabra más. Podía imaginar a la víctima de Bannon, que por fin creía estar a salvo en casa, levantando la mirada y viendo a aquel hombre en su dormitorio. Tragó saliva, sintiendo el rancio sabor de las albóndigas, y observó a Gans, cuyos ojos brillaban con más intensidad que antes. En teoría era psiquiatra, pero Santini pensaba que también él debería estar encerrado. Unos 5 minutos más tarde, vio que Gans se relajaba, y supo que ya podía atreverse a escuchar de nuevo. Cuando su madre vio lo que estaba haciendo, corrió hacia el vestíbulo. Estaba diciendo Bannon. Le oí gritando y llamando a todas las puertas, a pesar de que había subido al máximo el volumen de la radio. Pero usted seguía allí cuando llegó la policía. Bueno, la mujer no había muerto. Quería terminar mi trabajo mientras pudiera hacerlo. ¿Cómo se sintió cuando lo arrestaron? Supongo que frustrado. Sentía que aún no había terminado, y me di cuenta de que si me encerraban, no podría hacer nada para terminarlo. ¿Así es como se siente ahora? A decir verdad, solo siento una especie de agotamiento en lo más profundo de mi ser. Soy consciente de que le hice todas estas cosas a aquella mujer y entiendo que me hayan castigado por ello. La verdad es que creo que ni siquiera me importa. Lo único que sucede es que cuando intento pensar en lo que hice, no sé por qué lo hice. Las largas manos de Gans se extendieron hacia él. ¿Qué? ¿Qué es lo que intentas decir? Bueno, de algún modo, tengo la impresión de que lo hice para alguien. Santini se sentía inquieto y furioso. Aunque era la primera vez que oía esa parte, consideraba que eran las pamplinas psiquiátricas habituales. Sin embargo, Gans estaba sintiendo. Sí,
Sí, ya veo. Bueno, has sido muy paciente respondiendo a mis cuestiones. ¿Hay alguna pregunta que quiera hacerme? Por supuesto, respondió Bannon al instante. Me gustaría que me dijera por qué le hice todas esas cosas a aquella mujer. En el rostro de Gans se dibujó algo parecido a una sonrisa. No es el primero que me hace esa pregunta. ¿Entiende lo que intento decirle? Usted no está solo. Si le sirve de consuelo, hay otros que se sienten impulsados por las mismas fuerzas que usted. Santini vio que la mano de Bannon golpeaba la mesa. Parecía una garra preparada para atacar. Puede que golpeara al psiquiatra y, a decir verdad, sería justo. Por primera vez, la voz de Bannon estaba cargada de rabia. ¿Y podría decirme qué fuerzas son esas? Sí, creo que sí, respondió Gans en el mismo instante en que Santini oyó que se abría la puerta del fondo del pasillo. Al girarse, vio entrar a su compañero, a dos policías uniformados y al alcaide. Está allí, dijo el guardia. ¿Dónde está Santini? Santini intentó oír las palabras de Gans, pero los 4 hombres que se acercaban se lo impidieron. Menuda sangre fría. Ese hombre tiene tanto de psiquiatra como yo. Ha recorrido todas las cárceles, desde aquí hasta Alcatraz, utilizando esa historia. Si no hubiera sido por todos los problemas que ha habido con el gobernador, nunca habría logrado entrar aquí. Cuando llegaron a la sala de interrogatorios, bajó la voz y le susurró rápidamente a Santini. Puedes decir que decidiste esperar aquí porque sospechabas algo. Eso te dejará en buen lugar. Todo sucedió con tanta rapidez, que Santini fue incapaz de reaccionar. Tras observar desconcertado cómo abrían la puerta de la sala de interrogatorios, entró tardíamente en la habitación por si había algún problema. Al instante supo que no habría ninguno por parte de Bannon, pues este parecía aturdido por lo que fuera que Gans le había dicho. De hecho, su expresión sugería que preferiría no haber oído aquellas palabras. Cuando los policías lo rodearon, el hombre alto se levantó. Caspar Gans, dijo uno de ellos, también conocido como Jasper Gans. La mirada de desprecio de aquel hombre era tan intensa que el policía titubeó. Arréstenme si consideran que tienen que hacerlo, respondió Gans con indiferencia. Eso no cambiará nada. No pueden detener lo que está ocurriendo. No tienen ni idea de qué es y serían incapaces de comprenderlo. Sus ojos brillaban con tanta intensidad que a Santini se le revolvió el estómago. De hecho, no sabrán qué es lo que está ocurriendo hasta que sea demasiado tarde. Capítulo 1. 1979. A las 5:10 empezó a rascar el borde de su vaso con tanta fuerza que ella temió que se rompiera. Es demasiado tarde, dijo él. Han cambiado de opinión. Seguro que no. Aún es pronto. Créeme. Les gusta tomarse su tiempo. La verdad es que no puedo culparlos de que se hayan echado para atrás. Volvió a sentarse, pero no durante demasiado tiempo. Llevaba toda la tarde deambulando entre las sillas y el sofá, como si estuviera atrapado en un solitario juego de sillas musicales. Anoche intenté leer los libros, pero fui incapaz de hacerlo. Me resultaban vergonzosos y tediosos. Paul, son lo mejor que has hecho en tu vida. Si no estuviéramos seguros de que van a convertirse en superventas, no estaríamos aquí esperando a que llamaran. No lo sé, Bárbara. Yo no estoy tan seguro. También te gustaron mis otros libros, pero mira lo que ocurrió con ellos. El otro día vi vender de saldo el último que escribí. Solo costaba unos peniques, pero nadie lo quería. No deberías tener en cuenta los libros anteriores. Recuerda que Mario Puzo publicó 2 desastres comerciales antes de escribir El Padrino. Quizá, pero él es Mario Puzo. ¿Quién diablos soy yo? Eres Paul Gregory, y te aseguro que un torrente de vidas pronto será un superventas. Nosotros sabemos que lo es, le dijo la fotografía de Arthur, que descansaba delante de ella, sobre el escritorio. El desasosiego de Paul la estaba poniendo nerviosa. Cada vez le costaba más ignorar el calor estancado de julio, el ruido del tráfico que esquivaba Piccadilly y Bond Street, solo para pelearse bajo su ventana, el canturreo de los manifestantes judíos ante las oficinas de las líneas aéreas soviéticas,
Cada vez que Paul se acercaba a la ventana abierta, su silueta se alzaba amenazadora hacia el elevado techo blanco. Paul cogió un libro de la estantería y advirtió que las páginas estaban en blanco. Las miró como si fueran una novela que estaba obligado a escribir. Fui incapaz de leer las escenas de la guerra civil de Torrente de Vidas, dijo. Son eternas, y no cobran vida en ningún momento. Escúchame, Paul. Siéntate un momento y escúchame. Envié el primer volumen a Pan, a Futura y a Penguin, y todos ellos llamaron al día siguiente para echar un vistazo a los otros 2 volúmenes. Creo que eso demuestra lo entusiasmados que están. Bueno, no creo que el primero estuviera demasiado mal, pero los otros discurren de forma tediosa, como dinosaurios que no acaban de morir. Hay ciertas partes del texto que me gustan, pero soy incapaz de escribir el tipo de cosas que la gente quiere leer. Y si he echado a perder 2 años de mi vida, empecé a hojear las revistas que descansaban bajo el cristal de la mesita, el Publisher Weekly y el Bookseller, intentando distraerse. Mi vida, la de Sybil y la de los niños, añadió con tristeza. Bárbara se sentía exasperada, aunque ella misma había compartido las dudas de Paul hasta que había podido echar un vistazo a los libros. Aquel hombre lo había arriesgado todo en ellos. Había renunciado a su trabajo en una empresa de publicidad, solo para descubrir que tardaría mucho más de un año en escribirlos. Para entonces, las facturas y los créditos bancarios asediaban a su familia. Cuando los llevó a su oficina, tras haberlos mecanografiado, parecía avergonzado de ellos, pero resultaron ser una revelación, una estructura sorprendentemente compleja en la que se entrelazaban las fortunas de diversas familias y que finalizaba como una especie de escenario de ciencia ficción ambientado 100 años después. Quizá Paul no era consciente de lo bueno que era aquella novela, porque no cumplía con sus expectativas. Cuando sonó el teléfono, Paul levantó la mirada con demasiada rapidez, pero al instante intentó fingir que no estaba nervioso. Agencia literaria Barbara Waugh, dijo Bárbara, esbozándole una sonrisa. Sus instintos le decían que no debía esperar demasiado. Resultó ser uno de sus autores que le llamaba para informarla de que había terminado su nueva novela. Sin duda alguna, estaba sufriendo la habitual depresión postparto de los novelistas. Cuando le dijo que estaba celebrando una subasta, el autor colgó. Jesús, ¿quién en su sano juicio puede ganarse así la vida por elección propia? Paul estaba frotándose la coronilla como si intentara calentar sus pensamientos. Escribir debe ser una forma de locura. Bebió un trago su whisky escocés y se sirvió otra copa. Había encontrado suplemento dominical de la semana anterior entre las revistas y estaba intentando leer un artículo que hablaba sobre Bárbara. Si hubieran cambiado de opinión, ¿llamarían para decírtelo? Preguntó, en un murmullo. Es imposible que hayan cambiado de idea. No es así como se hacen las cosas. Por supuesto que siempre había una primera vez, pero se dijo a sí misma que eso no ocurriría con un torrente de vidas. Paul echó un vistazo al reloj, intentando que ella no se diera cuenta. Bárbara sabía que eran las 5:20. Todavía era temprano. Arthur aún le sonreía, pero sin una fotografía era imposible que su expresión cambiara. Todo irá bien, decía aquella sonrisa. De repente, el teléfono volvió a sonar. Agencia literaria Barbara Waugh, dijo ella, con la misma serenidad que un contestador automático. Cuando se inclinó hacia adelante para coger el bolígrafo, Paul se incorporó, estrujando la revista. Bárbara escuchó, asintió y dijo gracias, utilizando un tono neutral, a la vez que garabateaba algo en su cuaderno. Instantes después, arrancó la página y la empujó sobre el escritorio, mientras empezaba a llamar a los demás postores. Paul echó un vistazo al papel intentando reprimir una sonrisa, por si había leído mal lo que ponía. Nos han ofrecido una cantidad inicial de 30.000 libras, dijo Bárbara por segunda vez, asintiéndole con la cabeza. Dios mío, eso está bastante bien, ¿verdad? Paul parecía no saber dónde mirar. Pero podemos hacerlo mucho mejor. Ahora parecía confiada. Solo tenemos que esperar. Esperaron. Seguramente, el tiempo nunca había pasado tan despacio para Paul, que siguió leyendo el artículo. Cuando llegó al párrafo que hablaba sobre Angela, Bárbara advirtió que su expresión cambiaba. Deseaba que no hubiera averiguado esa parte de su vida, pero entonces
recibió otra oferta y pudo perderse en su trabajo y olvidar por unos instantes a su hija, si es que eso era realmente posible. Casi hemos llegado a los 40.000, anunció. Debajo de su ventana, cientos de trabajadores avanzaban hacia el metro. Sus pasos y sus voces se unían en una confusión de sonido. El tráfico empezó a ser intermitente antes de que recibiera una tercera oferta. Mientras esperaba, Bárbara leyó el Publisher Weekly, redactó algunas cartas y examinó su agenda. Comida en el Cape al día siguiente, almuerzo con un escritor el viernes, la cena de cumpleaños de Ted el domingo. El último rayo de sol se arrastró por el techo, dejando atrás todo su calor. Paul se estaba secando en la frente. Las subastas eran más lentas que las más lentas de las partidas de póker. En Mayfair apenas quedaban algunos turistas cuando la subasta llegó a su fin, y Bárbara llamó al primer postor. Tengo una oferta final de 100.000 libras. Estaba tan segura de que aquel hombre pondría en práctica sus derechos que ya había garabateado la cifra. La cantidad de la oferta final va a ser en 10%. Cuando lo hizo, arrancó la página y se la tendió a Paul. Esto es tuyo, anunció. Estaba paralizado, quizá por la sorpresa o por el whisky escocés. Gracias, Bárbara. Es maravilloso, dijo, besándola con torpeza. Entonces añadió, lleno de ansiedad, tengo que llamar a Sybil. ¿Su esposa había pasado la tarde entera esperando junto al teléfono? Seguramente, puesto que respondió al instante. Todavía no me lo creo, dijo Paul, tras anunciarle el resultado de la subasta. Todo esto me parece irreal. Entonces Bárbara descubrió la razón de su ansiedad. Espero no haber arruinado la cena, añadió. No sabía que eso llevaría tanto tiempo. Bárbara la observó mientras se alejaba corriendo hacia Piccadilly. Y había recorrido la mitad del camino cuando advirtió que aún sujetaba el papel en sus manos. En cuanto lo guardó en el bolsillo, Bárbara cerró la ventana, sonriendo para sus adentros. ¿Cuántos lectores eran conscientes de que la mitad de las superventas habían sido escritos por personas como él? Por hombres y mujeres normales y corrientes que sabían cómo contar una historia, aunque probablemente eran más miedosos e inseguros que la media. No les sorprendía que necesitaran agentes que velaran por ellos. Se dirigió hacia la oficina exterior, que estaba vacía. Luis estaría de vuelta al día siguiente, tras haber sobrevivido a la fiebre del heno. Bárbara se demoró unos instantes en el porche de la entrada, cuyos pilares de piedra aún conservaban el calor del sol. Al parecer, en Dover Street, todo el mundo excepto ella había regresado ya a su casa. Los comerciantes de arte de Christie's, los joyeros de Longman y Strong Tea Arm, el personal de la Oxford University Press, cuyas ventanas estaban dispuestas en costosos marcos moteados que parecían cubiertos de percebes. Bárbara accedió a Green Park tras dejar atrás Piccadilly. Ahora que la subasta había terminado, se sentía vacía, deprimida, quizá porque tenía la impresión de que todo aquello no era más que un juego con el que los buenos jugadores podían conseguir un éxito enorme, mientras que los malos podían sufrir una humillante derrota, o quizá porque, como agente literaria, además de negociar en nombre de sus autores, tenía que hacerles de madre, comprender sus problemas domésticos si no podía hacer nada por solucionarlos, fomentar su confianza, calmar sus nervios, hacer de comadrona con sus libros de vez en cuando. Y esto era solo lo que exigían los autores menos complicados. Sin embargo, era la profesión más gratificante que conocía. Paseó bajo los árboles del parque. El cielo blanquecino aprisionaba el calor, pero aquel tapiz de hojas proporcionaba cierto frescor. Sobre el césped descansaban tumonas rayadas, como el mandín de un carnicero, y diversas palomas plateadas picoteaban entre la hierba. Pronto volvió a sentirse en forma y se dio cuenta de que estaba hambrienta. Deteniéndose tan solo para guiar a una pareja de turistas por el parque hasta Buckingham Palace, regresó a su oficina en busca de un manuscrito que leer. Cuando llegó al porche empezó a sonar el teléfono. Era tarde para que se tratara de una llamada de trabajo. Quizá era Paul, que quería disculparse por no haberla invitado a una comida de celebración. No le cabía duda de que era el teléfono
de su despacho. Tuvo que aminorar el paso de las escaleras porque, de repente, parecía que el calor se había concentrado en ellas. Tenía el cuerpo salpicado de abrasadoras gotas de sudor y se le nublaba la vista. Pero solo a ella se le ocurría correr en un día como aquel. Abrió la puerta y cogió el teléfono de Lois. Agencia literaria Barbara Vaughn, dijo, jadeante. Aquello era una respiración o el silbido de una electricidad estática. Oyó a alguien marcando un número en otra línea, el sonido vibrante de la electricidad, el zumbido microscópico de un teléfono, el murmullo de una voz charlando en árabe a gran distancia. Pero, por lo demás, todo estaba en silencio. Cuando estaba a punto de colgar, oyó una voz que decía, «Mamá». Alguien se había equivocado al marcar. Agencia literaria Barbara Vaughn, dijo con impaciencia por enésima vez aquel día. En esta ocasión, la voz de la muchacha no tardó en hacerse oír de nuevo. «Mamá», repitió suplicante. Debía ser la hija de Lois, aunque era muy extraño que confundiera a Bárbara con su madre, o que pensara que Lois estaba en la oficina. Bárbara habló con más aspereza de lo que pretendía, pues deseaba librarse del nudo de aprensión que tenía en el estómago. Está hablando con Barbara Vaughn. Tuvo que sujetarse al respaldo de la silla de Lois y tomar asiento, pues la muchacha respondió, «Sí, mamá, lo sé». «No, no puede ser», dijo Bárbara, pero no estaba tan segura como intentaba fingir. Y esa era la razón por la que todo, su despacho, el teléfono que tenía en la mano e incluso su mano, empezó a alejarse de ella a la vez que le envolvía una abrasadora oscuridad. Capítulo 2. 1966. Despertó convencida de que Angela estaba en peligro. Quizá lo había soñado. Intentó con todas sus fuerzas despertar por completo, porque Arthur por fin había regresado a casa y no quería perderse el momento en que viera a su hijita, con su beatífica carita dormida y sus recordantes puños minúsculos sobre la cabeza, como si la pequeña estuviera jugando a policías y ladrones en sueños. Bárbara permaneció acostada más de un minuto antes de ser consciente de lo que estaba pensando. Entonces estuvo a punto de derrumbarse de dolor, pero no podía hacerlo, por Angela. Se levantó rápidamente para despertar lo antes posible. Angela se estaba removiendo en su conita, situada al pie de la cama. En cuanto vio a su madre, la pequeña la saludó con chillidos y gorjeos de alegría. Se tumbó boca abajo y empezó a gatear por la cuna, gritando para que la sacaran de su prisión. La abrazó durante un buen momento, intentando tranquilizarse. Después le cambió el pañal, algo que era una verdadera proeza, porque, ahora que podía, Angela no hacía más que girar una y otra vez. Bárbara apenas recordaba a la diminuta criatura indefensa y pegajosa que había salido de sus entrañas. Había dormido más de lo que habría querido. El arco de la luz que escapaba del estudio de Arthur ya iluminaba la mitad del descansillo. En los últimos tiempos, durante sus infrecuentes visitas, Arthur se había encerrado con diversos fajos de papeles en aquella habitación, intentando fingir que no tenía problemas. Pero eso solo significaba que incluso cuando estaba en casa, se había mostrado tan distante que en ocasiones ni siquiera parecía estar allí. Quizá había aceptado tener un hijo tan pronto con la esperanza de acercarse más a ella, o quizás solo había querido asegurarse de que no estuviera sola. ¿Hasta qué punto lo había anticipado? Las lágrimas le estaban nublando los ojos, pero no podía permitirlo, no mientras llevaba en brazos a Angela al piso inferior. La sentó en el cochecito y salió con ella a la tarde de agosto. Bajo el cielo de Wetwood, los árboles daban un aspecto musgoso a las colinas de Kentish. Paseó por Palace Field, dirigiéndose hacia las ruinas de la caseta del guarda y la torre del palacio del arzobispo, entre las que se acurrucaba una hilera de casitas. Los inquilinos estaban sentados en sus jardines, leyendo o cosiendo. Ángela rió al ver la centelleante corriente que discurría por el campo. Para ella todo era nuevo, pero Bárbara había dado aquel paseo tantas veces que le resultaba tan tedioso como un anuncio de televisión. En las proximidades de Otford, los árboles superaban en número a las casas. Los patos que descansaban junto al estanque de la rotonda
Parecían piedras ovales, pues se escondían en la cabeza como las tortugas. El hostal era un bloque de luz blanca y la comisaría de policía, un edificio de 2 plantas de ladrillo rojo, idéntico a cualquier casa de las afueras, parecía arder en llamas. El resplandor le obligó a sujetar con más firmeza el cochecito. Cada vez que cruzaba una calle, temía que las asas se le resbalaran de las manos. En el pueblo, una hoja de afeitar gigantesca colgaba sobre la puerta de la barbería, y rifles del color de las nubes de tormenta brillaban amenazadores en el escaparate de la armería. Diversas personas se acercaron para admirar a Ángela. «¿Cómo se parece a usted?», decían. Dejó el cochecito delante de la verdulería, pero no apartó los ojos de él en ningún momento. Cada vez que alguien se acercaba a Ángela, mientras estaba dentro de una tienda, su cuerpo se tensaba, preparándose para correr hacia la pequeña. Alguien acababa de acercarse al cochecito. Era Jan, que llevaba una camiseta tan deformada que incluso a Bárbara le habría quedado ancha. «Va, va, va», gorjeó el bebé, aplaudiendo con torpeza y riendo. Jan y sus hijos permanecieron junto a ella hasta que Bárbara salió de la tienda. «La niña del anís estrellado hoy está muy alegre», comentó Jan. «Activa y exigente. Sin embargo, prefiero tenerla a ella como bebé de esos que parecen una bolita». Cualquiera con un poco de sentido común querría lo mismo. No te adelantes, Jason. Sé un buen niño y ayúdame a llevar el cochecito. Por un instante, Bárbara fue dolorosamente consciente de la presencia del pequeño, de 3 años de edad. Tras saber que Bárbara estaba embarazada, Arthur había jugado y saltado con él, la había levantado en el aire y había reído cada vez que había conseguido hacerle reír. Durante ese momento, pudo oír la voz de Arthur con más claridad que la de Jason. «¡Palos!», dijo el niño con impaciencia. «¡Paros!». «Muy bien, Jason», dijo Jan, mientras echaba un vistazo a los titulares de la prensa del kiosco. «Patos». Los animales estaban enderezando bajo los sauces del estanque, sacudiéndose como trapos. «Los asesinos del páramo han sido encarcelados», añadió furiosa dirigiéndose a Bárbara. «Ahora, todos nosotros tendremos que pagar su manutención. Me gustaría que alguien se atreviera a hacerle algo a un niño delante de mí». Bárbara, que había alcanzado a ver un titular sobre Arabia Saudí, se volvió hacia su amiga con los ojos desenfocados. Jan la cogió del brazo con su mano varonil. «No te preocupes, estoy segura de que aquí estamos a salvo». Antes de tener a Ángela, consideraba que este tipo de cosas no era más que noticias. A pesar de sus palabras, no era ese el motivo de su repentino pesar. De todos modos, no le apetecía que Jan la abrumara con sus emociones imprecisas, por buenas que fueran sus intenciones. Cosas como la de aquel estudiante de Texas, que el otro día disparó a 12 personas sin ningún motivo. En ocasiones, tengo la impresión de que el mundo se está volviendo loco. ¿Y qué me dices de todas esas personas que se drogan? ¿Qué diablos creerán que están buscando? Puede que no lo sepan hasta que lo encuentren, si es que lo hacen. Recorrieron el campo empujando los cochecitos. Ángela y el pequeño Nigel iban cogidos de la mano. «Por cierto», dijo Bárbara, «me gustaría hacerte una pregunta». La experta le aconseja en todos sus problemas sobre el cuidado de los niños. «Limítate a mirar la corriente, Jason. No quiero que te mojes. No tiene nada que ver con lo que podrías llamar problema. Me preguntaba si los niños de la edad de Ángela pueden tener amigos imaginarios. En mi opinión, a los 8 meses aún es demasiado pronto. ¿Por qué lo preguntas?» «Solo porque a veces gorjea como si estuviera saludando a alguien, cuando yo no estoy en la habitación». Jason solía hablar con la luz del sol. Supongo que se tratará de algo similar. Al llegar a casa se despidieron y Bárbara oyó que Jason subía a todo correr las escaleras, que había al otro lado de la pared. Jugó un rato con Ángela, que estaba descubriendo que su espejo de plástico tenía 2 caras, y gritaba cada vez que veía el lado vacío, y chillaba con más fuerza cuando veía su reflejo en el otro. Después de bañarla, cuando la tumbó sobre la toalla, la pequeña empezó a mover su cuerpecito rosado. Al besar su marca de nacimiento,
una hoja de trébol de color púrpura que tenía en el hombro izquierdo, Bárbara sintió que le subía la leche. Era una emanación de amor espontánea que se hacía tangible. La pequeña se quedó dormida en sus brazos, mamando. La leche se deslizaba por las comisuras de su boca. Mientras acostaba a Ángela en su cunita, oyó que Kate, el marido de Jan, regresaba a casa. Y Jason bajó las escaleras como una exhalación, gritando, «Papi, papi». Se entristeció al pensar que Ángela nunca podría hacer eso. Recogió los juguetes de la pequeña y los guardó en el hueco de la escalera. Más allá de Palace Field, el cielo había adquirido un tono blanquecino. Sobre las colinas descansaban nubes que parecían lazos de pasta. La noche que le había dicho a Arthur que estaba embarazada, reinaba una tranquilidad similar. ¿O acaso la había tranquilizado él, abrazándola de modo protector y diciéndole que se ocuparía de todo? Había logrado ocultarle su ansiedad y su preocupación, a pesar de que sus problemas ya debían de ser bastante graves, tanto que lo mantuvieron alejados de su hogar durante el resto del embarazo, tanto que casi olvidó telefonearla por Navidad. Siempre había creído que regresaría para el parto, de modo que cuando sonó el teléfono un triste día entre Navidad y Año Nuevo, pensó que sería él para decirle que venía. ¿Quién más iba a llamarla desde Arabia Saudí? Sin embargo, por lejana e incomprensible que sonara aquella voz, supo desde un principio que no era la de Arthur. Volvieron a llamar casi al instante, obligándola a salir corriendo del cuarto de baño, pues había un nuevo movimiento en su estómago, violento y enervante. Sí, dijo aquella voz. Acababa de llamarla, pero había colgado porque tenía la impresión de que no podía oírle. ¿Le oía bien ahora? Sí. Llamaba por su marido, Arthur Bauk. Sí, era correcto. Sí, estaba muerto. Aquella conversación le había parecido completamente irreal, porque ya estaba de parto. Su cuerpo no le había dejado tiempo para pensar ni para sentir. Arthur estaba más lejos que nunca. Eso era todo. Y ella estaba tan poco preparada para asumir su muerte que ni siquiera se lo comentó a Jan cuando la llevó en coche al hospital. La verdad había empezado a impregnar su ser en la sala de partos, cuando después de horas de esfuerzo había quedado suspendida en un limbo de futilidad donde nadie podía consolarla ni ayudarla. Odiaba a los estudiantes de enfermería, con sus máscaras que parecían velos, y a los doctores árabes, que no habían podido salvar a Arthur. La conmoción que había sufrido al conocer la noticia, ¿podría matar también a su bebé? De repente, sus músculos pélvicos habían empezado a moverse sin que ella pudiera hacer nada por impedirlo, a pesar de que parecía una compensación demasiado simplista. Ángela estaba llegando al mundo para salvarla de la desesperación. Oía respirar a la pequeña por el intercomunicador, con la misma fuerza que un astronauta en una película de Kubrick. Después de cenar, Bárbara estuvo trabajando en el salón. No podía hacerlo en el despacho de Arthur porque le resultaba opresivo, porque estaba repleto de preocupaciones. Estaba a punto de terminar la preparación tipográfica de la última novela del espía invisible, y pensar que antaño creía que tendría tiempo para escribir su propio libro. No estaba obligada a trabajar. Arthur les había dejado más que suficiente para que vivieran sin preocupaciones, hasta que Bárbara pudiera volver a dedicarse a su trabajo a tiempo completo. Pero quería hacerlo, porque eso le ayudaba a creer que no estaba estancada, que la maternidad no la había engullido. ¿O acaso agradecía trabajar porque le dejaba menos tiempo para sucumbir al pesar? En ocasiones deseaba poder sucumbir por completo, y durante todo el tiempo que fuera necesario, pues desde que la información de la muerte de Arthur, nunca había tenido la oportunidad de hacerlo. Ahora, la pérdida en sí parecía muy lejana. No seguirás follándote mujeres mucho tiempo, espetó Hilde Brown, blandiendo un escalpelo. Ese tipo de expresiones debía evitarse, de modo que Bárbara le hizo decir, «Pronto, no tendrás mucho que ofrecer a las mujeres». Con una producción de 10 libros al año, no le extrañaba que el autor no puliera su trabajo, pero alguien tenía que hacerlo. Había terminado un capítulo cuando Ángela empezó a barbotar y a moverse. Los sonidos amplificados inundaron la habitación. Esperaba que la pequeña no tuviera otra noche agitada, puesto que quería entregar el libro a finales de semana.
Entonces, oyó el murmullo de la voz confusa de un hombre. Debía de ser una de las muchas emisiones que captaba el intercomunicador. Recordaba que la primera vez que hubo un cruce había estado a punto de sufrir un ataque de pánico. Subió lentamente las escaleras. Los 3 primeros peldaños crujían, pero no podía alcanzar el cuarto desde el rellano. La casa vacía magnificaba los ruidos. Al llegar al dormitorio, descubrió que Ángela estaba dormida, envuelta por la penumbra, entre una confusión de mantas. Le puso chupete sin despertarla. Avanzó de puntillas hacia el pasillo, y en cuanto cerró la puerta, volvió a oír aquella voz confusa. Estaba dentro del dormitorio, con Ángela. Empezó a dar media vuelta, diciéndose a sí misma que el micrófono que había junto a la cuna estaba recibiendo aquella emisión, cuando se dio cuenta de que un micrófono no podía hacer nada similar. Había alguien al otro lado de la puerta, hablando a Ángela, entre murmullos. Abrió la puerta con tanta rapidez que podría haber despertado a la pequeña. La habitación estaba vacía y silenciosa, excepto por la respiración sosegada de Ángela. Bárbara entró sigilosamente para asegurarse de que allí no había nadie, pues la oscuridad se arrastraba sobre todas las cosas, cambiando sus familiares formas. Aunque ya había comprobado 2 veces la habitación, seguía sintiéndose intranquila. Quizá oía cosas porque Ángela le hacía pasar muchas noches en vela. Cuando se obligó a sí misma a regresar al trabajo, dejó abierta la puerta del dormitorio. Cada vez que la electricidad estática pasaba por el intercomunicador, le parecía oír un susurro. Capítulo 3. 1968. No os alejáis demasiado, dijo Jan. Quedaos donde yo os vea. Bárbara y ella estaban sentadas en el jardín de Jan, rodeadas de juguetes que se habían escapado del interior de la casa. Jason guiaba a Ángela y a su hermanito por el campo, para demostrar lo mayor que era. Era un día cálido y muy claro, bajo el pálido y sereno cielo de abril. Los árboles brillantes y desnudos estaban punteados de colores nuevos. Las colinas y el campo eran más verdes que el día anterior, y las primeras abejas revoloteaban sobre las flores. Ángela se detuvo en el camino de cemento y señaló entusiasmada, aunque con torpeza, hacia la carretera. Bárbara no pudo oír lo que decía, debido al ruido de los cascos de 2 caballos que montaban unos adolescentes por el campo, y Jason se limitó a decirle «vamos», pues era demasiado mayor para prestar atención a los balbuceos de un bebé. La pequeña, vestida con su mono azul brillante, se movió con torpeza e impaciencia por el sendero. Bárbara la observó, casi incapaz de recordar cómo era de recién nacida. «Dios mío, cuánto la quiero», le dijo riendo a Jan. Ángela, para desespero de Jason, regresó corriendo junto a ellas, y les dijo con impaciencia, señalando hacia la carretera: «Un hombre vuela». Se levantaron para mirar, haciendo que el hielo tintineara en sus vasos. Un cortejo fúnebre se dirigía hacia la iglesia. La viuda, que viajaba en la primera limusina de pasajeros, se estaba secando los ojos. «Hay un hombre encima», dijo Ángela. «¿De verdad, Ángela? ¡Qué bien!». Jan se sentó apresuradamente, para que el cortejo fúnebre no viera que estaba mirando. Entonces, dirigiéndose a Bárbara, añadió: «Los niños dicen cosas muy raras. No deberías explicarle qué es en realidad. Puede que sepa más de este tema que nosotras», pensó Bárbara. «¿Nosotras lo sabíamos cuando teníamos edad? No, creo que no. ¿Recuerdas lo que dijo el día que pasamos por delante del crematorio?», preguntó, de forma impulsiva. «Una procesión de personas doradas, para ser exactos». «Sí, tiene un buen vocabulario. Supongo que se debe a lo mucho que le lees. La verdad es que lo que dijo fue muy extraño». El ruido de los cascos sobre el cemento la hizo mirar hacia el campo, donde Jason había olvidado que tenía que cuidar de Nigel y estaba pegándose con él en el suelo. «Para allá, Jason», gritó, pero él no pareció oírla. Empezó a correr hacia sus hijos, pero Ángela fue más rápida. En cuanto llegó junto a ellos, ambos dejaron de pelear,
y la escoltaron con bastante solemnidad hacia el riachuelo, donde estaban saltando los caballos. Supongo que no quieren dar una mala impresión a su amiguita, comentó Jan. ¿Crees que solo es eso? ¿Qué más podría hacer? ¿Qué intentas decir? Era mejor no compartir con ella su secreto. Solo que la quiero muchísimo, respondió Bárbara. No haces más que repetirlo. Intentas convencerme a mí o a ti misma. Al ver que su expresión cambiaba, que no sabía qué cara poner, Jan añadió: ¿Qué es lo que sientes en realidad? ¿Tú siempre quieres a Jason y a Nigel? ¿Siempre? ¿Estás de broma? Te aseguro que mataría a cualquiera que les pusiera un dedo encima. Pero créeme, hay veces que tengo que contenerme para no ahogarlos en el estanque. Observó los caballos, que corrían por el campo levantando tierra con sus cascos. Pero supongo que te refieres a otra cosa. Te sientes frustrada, ¿verdad? Es que a veces me siento tan enjaulada. Empiezo a tener la impresión de que no he visto nada más que el interior de mi casa durante años. Bárbara agitó los cubitos de hielo en su vaso de tal forma que parecía que iba a tirar unos dados. Y la verdad es que odio el trabajo que hago, trinchando libros como si fuera cirugía plástica. No me cabe duda de que es necesario, pues en cierto sentido esos libros son terribles, pero no me apetece continuar trabajando en esto. Lanzó los dados derretidos sobre la hierba, que centellearon antes de desaparecer. Cuando estaba en Londres, disfrutaba de los libros con los que trabajaba. El sonido de los hielos despertó a Kate de la siesta que se estaba echando bajo el Observer. Tengo la impresión de que empiezas a estar resentida con Angela por estar entorpeciendo tu carrera. Supongo que es cierto, respondió Bárbara con tristeza. Lo extraño sería lo contrario. ¿Por qué no vuelves a trabajar?, le sugirió. Yo podré cuidar de ella durante el día. Oh, Jan, ¿lo dices en serio? Estoy segura de que será bueno para Nigel y para ella. De este modo, estarán mejor preparados para empezar el parvulario el año que viene. Jason estaba de vuelta con los pequeños. Angela dice que está cansada, explicó con seriedad. Entraré contigo, Bárbara. Vigila a los niños, Kate. Mientras subían al dormitorio, le preguntó a Angela: ¿Te gustaría jugar en mi casa mientras tu mamá va a trabajar? Sí, respondió la pequeña, esbozando una frágil sonrisa. ¿Vendrás a casa a verme?, preguntó suplicante a su madre. Por supuesto que sí, cariño. Bárbara le dio un fuerte abrazo y la acostó para que durmiera la siesta. Cuando regresaron al piso inferior, miró a Jan con tristeza. Ahora me siento culpable por querer abandonarla. Eso es mejor que estar resentida con ella, ¿no crees? Supongo que sí. Conectó el intercomunicador y oyó una serie de pitidos, la parte censurada de una llamada policial desvaneciéndose entre las colinas. Angela, que se removía en su conita, de repente dijo papi, y Jan se volvió rápidamente hacia la ventana, por si Bárbara deseaba mantener escondidos sus sentimientos. ¿Vienes?, preguntó. No, creo que me quedaré. Tengo que acabar de despedazar un capítulo. En cuanto Jan abandonó la casa, Bárbara se puso a trabajar. Aquel capítulo no parecía demasiado malo, excepto por los esfuerzos que hacían los personajes por decir algo de la forma más complicada posible. No, gritó, espetó, chasqueó y bramó uno de ellos, mientras su compañero de conversación boqueaba, respiraba y se quejaba. Alguien intentaba interrumpirlos chachareando, entrechocando los dientes, hablando sin sentido y diciendo tonterías, pero ellos lo ignoraron. Bárbara sonrió para sus adentros, en parte por la reacción de Jan. Estaba siendo injusta, seguramente. Jan creía que Angela empezaba a darse cuenta de que no tenía padre, y llamaba papi a un amigo imaginario. No le cabía duda de que la había dejado sola para que pudiera llorar tranquila. Sin embargo, a esas alturas, Bárbara estaba segura de que Angela sabía exactamente qué estaba diciendo y a quién. Por supuesto que había llorado la primera vez que le había oído pronunciar aquella palabra, a pesar de las muchas veces
en las que había tenido la impresión de que no estaban solas en esta casa. Como no había vuelto a oír aquella voz, quizá no había sido más que una alucinación, le había resultado más sencillo asumir que se trataba de una presencia invisible y, en cuanto se acostumbró a ella, empezó a resultarle tan reconfortante que había llegado a creer que eso sucedía porque así tenía que ser. Había deseado saber quién era desde mucho antes de que Ángela empezara a hablar, pues cada vez que la dejaba sola, la pequeña emitía sus habituales gorjeos de saludo. La primera vez que la oyó decir papi, no se atrevió a creerlo. Quizá Ángela solo estaba repitiendo una palabra que había oído decir a Nigel y a Jason. Un día, dejó el álbum de fotos abierto por una fotografía de Arthur antes de llevar a Ángela al piso inferior. La niña nunca había visto ninguna foto de su padre, pues Bárbara consideraba que era mejor esperar a que preguntara dónde estaba. Mientras bajaban las escaleras, sintió tentaciones de adelantarse y esconder el álbum. Su corazón se había convertido en un puño que intentaba perforar su pecho, y su respiración era áspera como el humo. Al ver la fotografía de aquel hombre que esbozaba una enorme y tímida sonrisa, como si pensara que no merecía ser fotografiado, Ángela dijo papi. Eso fue suficiente. Quizá, al fin y al cabo, Arthur había visto crecer a su hija. Ángela, con apenas un mes, chillando a sus manitas e intentando convencerlas para que llegaran a su boca. Su primera sonrisa que era intencionada, no una mueca espasmódica. La primera vez que había conseguido girar sobre sí misma y había reído de felicidad. Sus primeras palabras. Durante el parto, Bárbara había visto una imagen del rostro de Arthur desintegrándose, como la arena, y siendo barrido por el viento. Pero ahora sabía que aquello no había sido más que una pesadilla consciente. En ocasiones se preguntaba si su presencia tendría algo que ver con el aura de paz que irradiaba Ángela. Cuando ella estaba cerca, nadie podía estar enfadado durante demasiado rato, como les ocurría a los hijos de Jan. Quizá la calma que Bárbara sentía cuando la miraba era algo más que maternal. No quería analizar en demasiado detalle lo que estaba ocurriendo, pues era demasiado delicado y temía estropearlo. Además, a esas alturas ya empezaba a acostumbrarse. Terminó el capítulo con rapidez. Él dijo, ella dijo. Bárbara dejó al hombre parloteando, hablando incoherentemente y diciendo tonterías, porque empezaba a estar demasiado orgullosa de él para cambiar su estilo. Por primera vez en meses estaba disfrutando de su trabajo, porque ahora sabía que no tardaría en dejarlo. Pronto estaría de vuelta en su oficina. Ángela estaría segura con cualquier persona, especialmente con Jan.